Colombia. Gabriel Prosperi tiene la información. Miguel Uribe se llama, candidato de un sector de la derecha, hablando en términos políticos, de Colombia. Estaba dando una charla proselitista de campaña en un barrio de Bogotá, la capital colombiana, y de pronto se escuchan 3 disparos. 2 de ellos le pegan en la cabeza a Miguel Uribe. Todo parecía indicar que iba a ser allí la crónica de una tragedia, de un drama político, uno más en nuestra Latinoamérica. Sin embargo, los médicos actuaron rápido, los servicios de emergencia también, los llevaron a la clínica Santa Fe y allí por ahora lograron salvarle la vida. Digo por ahora porque su estado obviamente es crítico. Es gravísimo, 2 tiros en la cabeza. No sé si tenemos esto con sonido, más allá del relato que nos hace Gaby Prosperi. Si tenemos la escena con sonido, es mucho más impactante, obviamente, porque se da en un marco de normalidad, de naturalidad, como suele pasar. Mirá, escucha, esto es después, esto es posterior. Ahí ves la sangre en el capot, lamentablemente, que sale de la cabeza del candidato a presidente. Fíjate el capot blanco bañado en sangre y blureada, obviamente, la imagen de su cabeza herida. Pero ahí está la escena del momento en que recibe el impacto. Pero hay una escena que es real, completamente real, que no sé si la tenemos. Es la escena del ataque, de hecho. No es ni esta ni la anterior, que ya está trabajada. La escena del ataque en tiempo real. Ahora la vamos a tener, que es la primera que va en la crónica, ¿no? Claro. El resto es repercusión. Lo que pasó, y propiamente. Lo que impacta, Guillermo, es que el sicario es menor de edad. Como en los viejos tiempos de Pablo Escobar. Claro. Y esa situación pone a Colombia nuevamente ante una escena de violencia política que parecía estar ya en el plano de la historia. Estas son todas imágenes trabajadas. Yo la que digo es la del atentado propiamente. Esto es posterior y la otra es una imagen trabajada del momento en que recibe el impacto. Pero hay una, que es la que usaron todos los medios del mundo, que él está hablando y recibe los disparos a corta distancia, también hay que decirlo. Sí, muy corta distancia. Siendo un tirador tan joven, obviamente necesitaba hacerlo a corta distancia porque era un tirador inexperto, digamos. No estamos hablando de un francotirador que le dispara a 100 metros de distancia. No, tengo entendido, esto lo sabrás vos por Gaby, que es un joven de 15 años, ¿no? Y ahí está. Se detienen muy cerca de la zona Ahí de está. oficinas. Ahí se escuchan los 2 disparos. Esta es la escena que digo. Lo que tenemos es que promover que quien pueda trabajar lo haga en el marco de la discapacidad que tiene. Segundo, salud mental. El principal problema en Colombia. Se está tocando la cabeza en ese momento y dice salud mental, el principal problema de Colombia, y recibe los disparos, Gabriel. Un menor de edad que ya está detenido y un cómplice también que al parecer estuvo en la escena. Obviamente, de inmediato, lo que se pensó es quién mandó a este sicario menor de edad. ¿Con qué fin? Desde la derecha culpan al gobierno, por supuesto, de Petro, un gobierno de centroizquierda en Colombia. Sin embargo, el gobierno reaccionó de inmediato a través de su ministro de Defensa ofreciendo 3.000 millones de pesos para quien pueda aportar información respecto del cerebro de este atentado. La otra precandidata de la derecha, Vicky Dávila, de inmediato apuntó al gobierno de Petro, como diciendo, aquí está, quieren volver a instalar la violencia en una Colombia que había hallado paz. No quieren, la voy a corregir a la distancia, no quieren, ya se instaló la violencia. Si alguien le pega un tiro en la cabeza a un precandidato a presidente, es casi que no tiene vuelta atrás. Estamos hablando de una vuelta de la violencia política en Colombia. ¿Cómo respondió Petro? Con un comunicado en la red X que justamente dice esto, Guillermo, que vos recalcás. Quieren instalar nuevamente la violencia en Colombia. Es decir, lo que está diciendo solapadamente Petro es que esto fue creado por gente que quieren generar un ambiente de violencia en Colombia que permita a la derecha retomar el poder. Por eso es que comienzan las mezquindades políticas después de... Se tiran el herido en el jardín. Exactamente. No hablo de muerto porque afortunadamente está con vida. No sabemos por cuánto tiempo porque las heridas son gravísimas. Pero ya empiezan, fuiste vos, sin tener el mínimo rasgo de humanidad de esperar, aunque sea 48 horas antes de salir a opinar sobre semejante hecho, ¿no? Me hace acordar a cuando explotó el tren en Madrid
y el presidente en ese momento, José María Aznar, sale a la hora a decir que había sido el movimiento vasco, el movimiento separatista vasco, sin la menor información. Me parece que hasta que un juez no intervenga e investiga por lo menos 48 horas y tenga algún indicio, es solamente hacer política sobre la sangre de Uribe, ¿no? Vos te referís al atentado en Atocha, Y lo Atocha. que fue la central principal de la estación ferroviaria central de España. Pero Sí, Aznar culpó a los Exacto. vascos y había sido Al-Qaeda. Exactamente. Le costó el gobierno. Exactamente. Esto pone nuevamente a Colombia en el centro de la escena latinoamericana y, por supuesto, de los Estados Unidos. Un país que permanentemente pone los ojos, sobre todo en la zona del Caribe y el norte de Sudamérica. Estados Unidos siempre considera a esa zona de América como su patio de atrás. Fíjate que era un acto chico, donde no había ambulancia, no había medidas de seguridad que le permitieran al agresor tener alguna dificultad para acercarse, e incluso el protocolo posterior también te indica que tardaron en asistirlo, es decir, que estaba solo, estaba haciendo un acto proselitista callejero, chiquito y no temiendo por su seguridad. Eso está claro, él no temía por su seguridad. El acto de campaña central había sido unos minutos antes, pero él decide caminar con su gente hasta una plaza que quedaba muy cerca de donde se armó el escenario del que él había hablado. Y se acercó a hablar con sus militantes, con la gente que estaba allí, justamente de estos temas que tienen que ver más con la realidad social que con la realidad política. Ahora, es tan impactante la imagen como tal porque él se toca la cabeza, se señala con la mano izquierda la cabeza justo en el lugar donde entra el balazo, el primer balazo, diciendo que el problema era la salud mental. Termina de decir salud mental, se apoya el dedo en la cabeza y entra el primer balazo de los dos que recibió. Ahora, un menor de edad sicario, obvio. Bueno, un a eso menor de quería edad ir. sicario. Y impacta en más de un sentido porque el fenómeno de menores utilizados para el sicariato era un fenómeno prototípico de Colombia de la década del 90. Me ha tocado ir a trabajar allí, de entrevistar a la madre de Pablo Escobar Gaviria, a un hermano que estaba preso, y vos veías todavía hasta en la fisonomía de la ciudad y sobre todo en Medellín lo que tenía que ver con los atentados bombas y con los efectos de los sicarios. Quien se quiera acercar a ese fenómeno hasta lo puede hacer desde la literatura o hasta del cine, también lleva al cine con La Virgen de los Sicarios, menores que eran contratados como mano de obra barata o directamente tomados por los carteles y por los grupos parapoliciales creados para también combatir los carteles. Entonces era muy prototípico el fenómeno de alguien yendo en una moto con otro sentado detrás de espaldas para disparar, ejecutar, hacer un atentado y darse a la fuga. Que otra vez aparezca un chico de 15 años en un atentado que conmociona políticamente a Colombia parecía algo dejado atrás realmente. Sí, habrá que ver también qué rol están cumpliendo también las redes sociales, ¿no? Que recién mencionabas, Bobby, la década de los 90, bueno, en ese momento el factor de las redes no existía. Hay que ver también, porque me recuerda un poco también al intento de magnicidio de Donald Trump hace casi un año también. Las imágenes que estamos viendo a la derecha... Acá tenés el de Cristina Kirchner. El de Cristina Kirchner. El tiro no Exactamente. salió, pero Claro. si salía estaba viendo una imagen como esta. Exactamente, la imagen de la derecha es la detención de este joven de 15 años, lo logran las autoridades a unas cuadras de donde había sucedido y lo encuentran también, claro, no logra escaparse corriendo porque tenía una herida en la pierna, entonces lo encuentran allí sangrando y por supuesto lo detienen como estás viendo en imagen. Enseguida vamos a ampliar, la imagen es muy cruda. En este momento Uribe pelea por su vida después de una intervención quirúrgica que fue un éxito, dicen los cirujanos, pero eso no le garantiza continuar con vida. Está luchando en estas horas.